Continuamos entonces con gerencia de proyectos y en este caso vamos a hablar precisamente del cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos y vamos a hablar de la versión 6 y de la versión 7 que recién acaba de salir en julio del año 2021. Bien, entonces procedamos a revisar precisamente el cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos y como ya habíamos anunciado, tenemos la versión 7 y la versión 6. ¿Y por qué la versión 7 y la versión 6? La versión 7 está enfocada en principios y dominios, orientación al cumplimiento de resultados. Estamos hablando de un énfasis en el sistema de valor y de la adaptación, del concepto del tailoring o adaptación. Lo mismo que explicación de modelos, métodos y artefactos. Está más orientado a las competencias de liderazgo y las competencias de estrategia y negocios. Lo mismo que el PMBOK tiene un enfoque en procesos y en áreas de conocimientos. Es una orientación al cumplimiento de los entregables del proyecto, énfasis en el cumplimiento de restricciones y explicaciones de técnicas y herramientas. Es una versión más orientada a la gerencia técnica de proyectos. De manera que son un complemento, es decir, la versión 6 es una muy buena guía en la dirección de proyectos en el aspecto que tiene que ver con gerencia técnica de proyectos, y la guía y el estándar de la versión 7 son un complemento muy importante en el orden, digámoslo, de las competencias más del lado directivo, de la gerencia estratégica de proyectos. Aquí un poco más en detalle los contenidos, lo que ya precisamente decíamos. La primera parte de la versión 7 habla del estándar para la dirección de proyectos y en ese caso se concentra en los principios fundamentalmente. Y en la segunda parte está la guía para el conocimiento de la dirección de proyectos y se concentra en los dominios de desempeño, en el tailoring, modelos, métodos y artefactos. Y la versión 6, en la primera parte, habla de la guía para el conocimiento de la dirección de proyectos, se concentra en las áreas de conocimiento, y en la segunda parte del estándar para la dirección de proyectos, que se concentra básicamente en los grupos de procesos, en los procesos de los grupos de procesos. Bien, esto es como para ir acercándonos al tema del conocimiento y igualmente hablando de las dos versiones. Es una guía del Project Management, es el cuerpo del conocimiento de las buenas prácticas generalmente reconocidas. La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas pueden fortalecer las posibilidades de éxito en muchos proyectos y precisamente así lo menciona la versión 6, además de proporcionar un léxico común. Entonces esta guía, pues obviamente están las buenas prácticas recopiladas por esta comunidad de gerentes de proyectos, que son más de 2 millones de gerentes de proyectos en el mundo, y que recopilan las buenas prácticas de acuerdo con las tendencias globales. Por eso tenemos hoy dos versiones, digamos, lo que aplican. Esta es una versión mucho más orientada a proyectos adaptativos, a proyectos ágiles, a proyectos de desarrollo de software, y esta es una guía, digámoslo, más orientada a proyectos predictivos, como ya hemos dicho, más orientada a la gerencia técnica, y esta más a la gerencia estratégica. Pero bueno, digamos lo que hablando de la estructura de la guía, en la versión 6, entonces ya decíamos que la primera parte habla de fundamentos, áreas de conocimiento y dirección de proyectos, y en la segunda parte se ocupa precisamente del estándar, y en este caso se orienta en los grupos de procesos y procesos. Bien, es muy importante, digámoslo, saber que el PMI define un triángulo del talento en donde precisamente define las competencias que debe tener un gerente de proyectos. Y aquí encontramos la gestión técnica de proyectos, por un lado, encontramos la competencia de liderazgo y la competencia de estrategia y negocios. Estas tres competencias son,
digámoslo, integran las competencias más importantes reconocidas por el PMI para la gerencia de proyectos. Y en ese sentido, pues es el esquema de reporte de unidades de desarrollo profesional o PDUs para las personas que poseen cualquiera de las certificaciones que imparte el PMI. Entonces se encuentran alineados y bajo un equilibrio con el triángulo del talento del PMI. Y de esa forma se evalúan, las certificaciones apuntan a estas tres grandes competencias. Bien, el PMBOK, que es el cuerpo del conocimiento, entonces agrupa 10 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos, contiene 49 procesos, proporciona un vocabulario común técnico, es una recopilación de buenas prácticas, sirve como marco de referencia formal, se entiende como una guía o estándar, y aquí me detengo, precisamente es un estándar que sirve para aplicarlo, adaptarlo a diferentes tipos de proyectos, a megaproyectos y a proyectos realmente más sencillos. No importa la cultura, pues obviamente requieren un gran esfuerzo de adaptación, pero este estándar precisamente, que es como una especie de una camisa que sirve para todos los usos, de manera que el estándar, la norma, se adapta para cualquier tipo de proyecto, y el gerente de proyecto tiene el reto de diseñar una metodología que se adapte plenamente a ese proyecto, a ese tipo de proyecto, a ese entorno, a esos requerimientos de los interesados, y pues obviamente por eso la adaptación es tan importante como competencia para el gerente de proyectos. El PMBOK en la versión 6 está más orientado a la gestión técnica, es decir, a esta competencia que define el triángulo del talento, el PMI. Bien, en el contenido en detalle del PMBOK encontramos los 3 primeros capítulos que hablan precisamente de los fundamentos, y después, a partir del capítulo 4, encontramos áreas de conocimiento, y esas áreas de conocimiento están orientadas a la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones, la gestión de los interesados del proyecto, y finalmente el trabajo del proyecto, o el estándar para el trabajo del proyecto. 10 áreas de conocimiento, 10 áreas que son muy importantes, y en un proyecto será muy importante realmente tenerlas en cuenta. Todas, por elemental que sea el proyecto, debería de tenerse en cuenta esas 10 áreas de conocimiento. Ahora vamos a estar mirando detalles. Otro aspecto, digámoslo, para empezar a hablar del tema, tiene que ver con el ciclo de vida y las características del ciclo de vida. Por ahora nos vamos a acercar al tema y vamos a decir que existe un ciclo de vida y que asimismo existen unos grupos de procesos, de manera que el proyecto se puede ordenar como una serie de fases de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre. Estos grupos de procesos es la forma como se organiza el proyecto, y no es precisamente o no corresponde con el ciclo de vida. Lo que pasa es que usted el ciclo de vida lo organiza, digámoslo, teniendo en cuenta estos grupos de procesos. El ciclo de vida tiene que ver con estos aspectos, más con estos aspectos, es decir, ¿qué incluye en el proyecto? El ciclo de vida de un proyecto que tiene factibilidad, diseño, ventas, construcción y entrada en operación, que es un proyecto normal, por ejemplo, ¿cierto?, que podría ser una construcción de un edificio, una construcción de un centro comercial, podría tener todas estas fases. Pero asimismo usted podría hacer un proyecto que sea solo para factibilidad, después otro proyecto que sea de diseños, después un proyecto solo para ventas, después otro proyecto para construcción y otro proyecto para entrada en operación. En ese caso, el ciclo de vida del proyecto está compuesto por 5 proyectos. Esa es una forma de organizar el ciclo de vida, pero podría ser un solo proyecto en donde tiene estas 5 fases. Entonces, a eso se refiere el ciclo de vida. Eso lo vamos a ver con mucho detalle más adelante. Por ahora, digámoslo, tener en cuenta que los proyectos se pueden desarrollar con diferentes ciclos de vida. Después miraremos
el enfoque del proyecto, si es predictivo, si es más ágil, digámoslo, o sería secuencial o sería iterativo. Es decir, hay otras formas de organizar el ciclo de vida y que dependen de otros factores, pero eso será más adelante. Por ahora quedémonos con la organización del proyecto. Los grupos de procesos, todos los proyectos deberían tener o tienen una fase de iniciación, otra de planificación, otra de ejecución, otra de control y una de cierre del proyecto. Y en ese sentido también tenemos 10 áreas de conocimiento. Estas 10 áreas de conocimiento precisamente son los conocimientos que debe tener un gerente de proyectos. La gestión de la integración tiene que ver con el inicio del proyecto y la visión, la forma de organizar, de concebir el proyecto a lo largo de todo el proyecto hasta el cierre. Por consiguiente, se trata de establecer una visión holística y sistémica de todo el proyecto. La gestión del alcance responde a la pregunta ¿qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? O define exactamente qué se va a hacer y qué no se va a hacer. La gestión del tiempo, que se define con el cronograma, define unos hitos, ruta crítica. La gestión de costos, que tiene que ver con el presupuesto y el valor ganado. La gestión de la calidad, que tiene que ver con el aseguramiento y control de la calidad de los entregables, que es muy importante en todos los proyectos. La gestión del recurso, que tiene que ver precisamente con liderar el equipo, los roles y responsabilidades, pero también tiene que ver con los demás recursos, contar con los recursos que requiere el proyecto. La gestión de las comunicaciones, que son tan importantes, las comunicaciones con los interesados, fundamentalmente, con todo el grupo de interesados, externos e internos. La gestión de riesgos, que es vital en los proyectos, el análisis cualitativo y cuantitativo y la respuesta a los riesgos. La gestión de las adquisiciones, que tiene que ver con el adquirir los materiales, equipo, recurso humano, transportes y otros recursos. La gestión de los interesados, gestionar el compromiso precisamente de los interesados. De manera que con estas 10 áreas de conocimiento cubrimos todas las frentes, necesidades de conocimiento que debe tener un gerente de proyectos y que deben tenerse en cuenta a la hora de gerenciar un proyecto. De esta forma, entonces llegamos a una matriz que tiene estas 10 áreas de conocimiento acá y estos 10 grupos de procesos que son como las fases que divide cualquier proyecto, que arrancan con la iniciación, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. Y cada área de conocimiento tiene unos procesos. En este caso, por ejemplo, la gestión de la integración tiene 7 procesos. El alcance tiene 6 procesos. La gestión del cronograma tiene 6 procesos. La gestión de costos tiene 4 procesos y así sucesivamente hasta 49 procesos. Asimismo, por ejemplo, planificación tiene 24 procesos. Ejecución tiene 10 procesos. Control tiene 12 procesos. Iniciación tiene 2 procesos y cierre tiene un proceso. Esto nos da una idea de la importancia que tiene la planificación en la gerencia de proyectos. Bien, estos procesos parecen muchos, pero la verdad son simplemente una gran ayuda para el gerente de proyectos. El gerente de proyectos que debe definir la gestión del alcance, el plan de gestión del alcance, tiene 6 procesos, que son una guía enorme que no le dan lugar a, digámoslo, a dejar por fuera aspectos importantes para la gerencia del proyecto, que le permite definir metodologías de una manera más sencilla. Entonces, estos procesos parecen muchos, pero al contrario, lo que hacen es ayudar mucho al gerente de proyectos. Por ejemplo, gestión del alcance, y dice, planificar la gestión del alcance. Bueno, ya sabemos que tenemos que planificar, y me concentro precisamente en ese proceso, y hay una orientación importante sobre qué debo planificar en la gestión del alcance para determinar el plan de gestión del alcance. Recopilar requisitos, exactamente. ¿Cómo recopilar los requisitos de los interesados? ¿A quién le solicito la información? ¿Qué información solicitar? Y entonces los interesados proporcionan los requisitos que se requieren en el alcance. Definir el alcance, exactamente, crear la estructura de desglose o la organización, digámoslo, del proyecto, validar el alcance, cómo lo voy a validar y cómo lo voy a controlar. Entonces, y así sucesivamente con todas las áreas de conocimiento. Estos procesos parecen muchos, pero la verdad, vuelvo e insisto, son procesos muy sencillos, muy lógicos de alguna forma, que ayudan al gerente de proyectos a que tenga una muy buena guía para la dirección de los proyectos.
Vamos a ver entonces en esta simulación con esta gráfica, en donde vamos a combinar el ciclo de vida de planificación, ejecución, control, seguimiento y las diferentes fases de inicio, planificación, ejecución y cierre del proyecto en el tiempo, aquí en el eje de las X, y los recursos. Aquí, como podemos ver, al principio se invierten pocos recursos, se van aumentando los recursos en las fases de planificación. Cuando empieza la ejecución se aumentan los recursos hasta lograr de alguna manera la mayor cantidad de recursos que se invierten en un proyecto están en la ejecución. Lo mismo que disminuyen a medida que se va cerrando el proyecto. Miremos entonces qué pasa con esta matriz a medida que yo voy avanzando en la ejecución del proyecto. Y aquí está entonces el eje de las X con el tiempo y el eje de la Y con los recursos. Miremos entonces que en el inicio pues empieza básicamente esos recursos, y asimismo la planificación, la ejecución y el cierre, y asimismo entonces empiezo en la iniciación con el acta de constitución. Empiezo con el acta de constitución, que es un documento que va a reunir la información básica, que va a determinar quién va a dirigir el proyecto, que formaliza, digámoslo, el proyecto. Lo mismo que este proceso que está aquí en la gestión de los interesados, pues definitivamente identificar a los interesados y escuchar a los interesados es básico para poder construir el acta de constitución. Y continuamos con el proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Una vez tengo el acta y voy a empezar el proyecto, empiezo la fase de planificación, tengo que desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Y en ese sentido trabajo en planificar la gestión del alcance, planificar la gestión del cronograma, planificar la gestión de los costos, planificar la gestión de la calidad, planificar la gestión del recurso, planificar la gestión de las comunicaciones, planificar la gestión del riesgo, planificar la gestión de las adquisiciones y planificar la gestión de los interesados. Fíjense la importancia que le da el PMI, las buenas prácticas, a planificar. Entonces, yo desarrollo el plan para la dirección del proyecto. Primero que todo, existe un plan para la dirección del proyecto que es muy importante, al cual se dedican 24 procesos, importantes recursos, y además las buenas prácticas recomiendan hacer el proceso de planificar en cada una de las áreas de conocimiento. Es decir, planificar la gestión del alcance, planificar cada uno de los planes. ¿Esto qué quiere decir? No he hecho todavía el plan de gestión del alcance, pero ya lo planifiqué. Ya tengo claro cómo lo voy a hacer, con qué recursos, qué tecnologías voy a utilizar, qué complejidades tengo, bueno, con qué activos, es que empezamos con términos técnicos, pero con qué activos de los procesos de la organización voy a trabajar, qué factores ambientales debo tener en cuenta, es decir, un poco qué tecnologías, qué conocimientos tengo, qué experiencia, bueno, y qué recursos tengo que utilizar. De manera que yo hago esa primera acercamiento a todos los planes de gestión. Después, desde luego, cuando termine de realizar todos los planes de gestión, plan de gestión del alcance, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos y así sucesivamente, entonces avanzo con los procesos que tienen que ver con la ejecución. Y entonces aquí tengo que pensar en cómo dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, cómo gestionar el conocimiento del proyecto, cómo monitorear y controlar el trabajo del proyecto y cómo realizar el control integrado de cambios que están en control. Y de esta forma, los diferentes procesos que tienen que ver con ejecución y los procesos que tienen que ver con control, que no son muchos, son 10 en ejecución y son 12 en control. Y finalmente, el cierre del proyecto. Entonces aquí está una pequeña simulación, un acercamiento para entender esto, cómo funciona, es decir, cómo funciona esta matriz de áreas de conocimiento, grupos de procesos donde están los 49 procesos y cómo funciona a medida que yo avanzo en el proyecto. Bien, este es un primer acercamiento a la versión 6. Ahora vamos a hablar de la versión 7. ¿Qué tiene la versión 7? Entonces, en ese sentido, la versión 7 nos trae en el estándar, además de la introducción, un sistema de entrega de valor y hace énfasis en cómo la entrega de valor, cómo debo concentrarme y garantizar el valor que promete, digamos, lo que establece como objetivos el proyecto, y define los principios de la dirección de proyectos, y estos principios van a orientar el comportamiento del gerente de proyectos. Entonces este estándar se enfoca más que en la parte técnica, como lo acabamos de ver en la versión 6, aquí se orienta más
al comportamiento del gerente de proyectos. Entonces aporta en el sentido de la entrega de valor. La guía, que es la segunda parte para el cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos o de dirección de proyectos o gerencia de proyectos, entonces que es la guía del PMBOK versión 7, se orienta además de la introducción, en los dominios de desempeño del proyecto. Y ahora miramos en qué consisten estos dominios de desempeño, que son como un nivel más alto. Aquí se denomina técnicamente en alto nivel, unas definiciones, digamos, unos dominios de desempeño del proyecto que están muy relacionadas con las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, pero en alto nivel. Y está la adaptación, que es muy importante, le ocupa un capítulo completo a la adaptación y otro capítulo para los modelos, métodos y artefactos. Ahora vamos a ver entonces de qué se trata esto. Por un lado están los principios que están en el estándar, y pues estos principios orientan el comportamiento del gerente de proyectos. ¿De qué se trata? Sea, por ejemplo, el primer principio, sea diligente, respetuoso y un administrador amable. Entonces habla de un comportamiento importante, concentrado en el respeto, en ser diligente y ser un administrador amable. El segundo principio, cree un ambiente colaborativo. Entonces habla de la importancia de los ambientes colaborativos. Tercero, involúcrese efectivamente con las partes interesadas. Entonces ya no dice cómo involucrar a los interesados, sino involúcrese con las partes interesadas. Es decir, muy importante este comportamiento, orientarse a los interesados. Céntrese en el valor, muy importante. Concentrarse o centrarse en el valor. Reconozca, evalúe y responda a interacciones del sistema. El enfoque sistémico es muy importante, y generar una dinámica que vaya en la cual yo me voy adaptando, me voy precisamente a ese dinámico, a esas interacciones del sistema. Demuestre comportamientos de liderazgo, fundamental. Entonces el liderazgo aquí, con un gran énfasis, adapte según el contexto. Adapte según el contexto. Este tema de adaptación, del tailoring, es muy importante y lo tiene establecido, digámoslo, como uno de esos principios que gobiernan el comportamiento del gerente de proyecto. Incorpore la calidad en los procesos y entregables, navegue con la complejidad, reconoce la importancia de la complejidad, reconoce que los proyectos son complejos, desde luego lo son, no solamente por su comportamiento lineal, sino no lineal, precisamente dinámico, y porque tienen incertidumbres y porque tienen muchas variables y ocurren. Y además de eso, están, digámoslo, compartidos, dirigidos por personas, que los seres humanos somos absolutamente complejos. Optimice la respuesta al riesgo, las respuestas al riesgo. Importantísimo el tema de riesgos. Adopte la adaptabilidad y resiliencia. Entonces, la adaptabilidad y la resiliencia como uno de los comportamientos importantes, como uno de los énfasis, permita el cambio para lograr el estado futuro previsto. Entonces estamos hablando de complejidad, de resiliencia, de la gestión del cambio, de la adaptación, de cómo el comportamiento colaborativo, del liderazgo, de cómo involucrarse con las partes interesadas, de tener en cuenta el valor, del respeto. De eso se trata un poco, por eso estamos hablando de comportamientos de la gerencia o del gerente de proyectos. Y los dominios que tienen que ver con los desempeños del proyecto. Los dominios de desempeño del proyecto que tienen que ver con los interesados, con el equipo, con el desarrollo del ciclo de vida, que estarían como en el inicio del proyecto. Está la planificación, que tiene que ver con la etapa de planificación, el trabajo del proyecto, que es un poco como la ejecución del proyecto, la entrega, la medición y la incertidumbre. Entonces, estos tres aspectos, en la entrega como el cierre del proyecto, cómo voy a entregar, la medición, que tiene que ver con el control, y la incertidumbre, que es parte muy importante, digámoslo, en los dominios de desempeño de los proyectos. De esta forma, entonces, tenemos los principios, que serían como las bases del edificio, ¿cierto? Los principios, las bases del comportamiento, y los dominios que se ocupan de los resultados, de garantizar el resultado en el proyecto. Igualmente, entonces, tenemos la adaptación, con cada uno de sus conceptos. Es todo un capítulo, y pues es muy importante, digámoslo, trabajarlo y saber que la adaptación es fundamental, que se le ha dado una gran importancia en este estándar. Los modelos
los modelos que tienen que ver con modelos de liderazgo situacional, modelos de comunicación, modelos de motivación, modelos de gestión del cambio, modelos de complejidad, modelos del desarrollo del equipo del proyecto, modelos de conflicto, de negociación, de planificación, grupos de procesos y de prominencia o importancia de los interesados. Como podemos ver, estos modelos tienen que ver más con modelos de gestión normalmente del equipo, modelos de gestión en aspectos como motivación, comunicación, liderazgo, como la complejidad, como la gestión del cambio y como el desarrollo del equipo. Digamos que estos modelos fortalecen el conocimiento y la orientación sobre cómo la gerencia estratégica del proyecto. Igualmente los métodos, están los modelos, pero están los métodos. Entonces, métodos comúnmente utilizados como recopilación y análisis de datos, estimaciones, reuniones y eventos, otros métodos, los métodos aplicados en los dominios de desempeño. Y están los artefactos de uso común, que son artefactos de estrategia, registros y requisitos, planes, gráficos de jerarquía. Están las líneas de base, los datos e informaciones visuales, los informes, acuerdos y contratos y otros artefactos. Tienen más que ver con los informes, con las guías, con las plantillas que se utilizan en la gerencia de proyectos. Esto es como para darle una mirada y un poco reconocer por ahora de qué se trata el PMBOK, el cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos. Ahora vamos a hablar del análisis de las interrelaciones entre el PMBOK, la versión 7 y la versión 6. Esta es una primerísima mirada. Después vamos a hacer énfasis precisamente en estas interrelaciones. Entonces, por un lado tenemos los principios de la versión 7 y aquí tenemos las áreas de conocimiento de la versión 6. Poco para saber, bueno, ¿y de qué se trata? No, pues los principios, digamos, lo que están prácticamente orientados en el manejo de la gestión de los recursos, y otros ocupan otros campos, pero la gran mayoría están en la gestión de los recursos. Eso, digámoslo, es una primera medida, una primera mirada de qué se trata los principios frente a las áreas. Los dominios y las áreas. Entonces, los dominios, recuerden que los dominios tienen que ver con el desempeño de las partes interesadas, el equipo. Entonces, aquí se refiere a la gestión de recursos, el desarrollo y ciclo de vida, la integración, cómo se va a organizar el proyecto desde el principio, la planificación está en todas las áreas de conocimiento, lo mismo que el desempeño del trabajo del proyecto o ejecución está en todas las áreas de conocimiento. El tema del desempeño de la entrega tiene que ver con, desde luego, planificarla desde la integración, el alcance, precisarlo muy bien, y la calidad. Está el dominio de desempeño de la medición, que tiene que ver más con la integración, tiene que ver con el cronograma, los costos, los recursos y la calidad, fundamentalmente en alguna parte con las comunicaciones. Lo mismo el desempeño de la incertidumbre, que se define desde la integración y obviamente el manejo de los riesgos. Esto es como para tener un indicio de qué se tratan estos dominios de desempeño frente a las áreas de conocimiento. Los modelos frente a las áreas. Los modelos prácticamente están orientados al manejo del recurso, del talento humano. Me proporcionan, además, digámoslo, en algunos de estos modelos, pues tienen que ver con la integración y tienen que ver con la calidad, las comunicaciones, los riesgos y lo mismo que los interesados. Pero fundamentalmente tienen que ver con el manejo de los recursos y cómo administrarlos, cómo dirigir el recurso, cómo orientar y cómo lograr esos equipos de alto desempeño a partir de estos modelos recomendados por esa comunidad de líderes, de gerentes de proyectos en el mundo. Aquí de nuevo, digámoslo, mostrando básicamente, además de estos modelos ahora combinados con dominios. Entonces, igualmente, digámoslo, tiene que ver con el trabajo, con la planificación, tiene que ver con el equipo del proyecto, con los interesados. Es decir, vamos a tener unos modelos que me van a apoyar en el manejo de los dominios. Y finalmente llegamos a esta forma de ver cómo los dos cuerpos de conocimiento hacen parte de un conocimiento muy importante para dirigir los proyectos. El enfoque de áreas de conocimiento y de procesos, entonces me lo proporciona el PMBOK versión 6 y me proporciona un conocimiento muy importante, sobre todo para la gerencia técnica.
que está enfocada a la construcción del plan para la dirección del proyecto. Y tenemos el enfoque de principios y de dominios de alto nivel, digámoslo, orientada por la versión 7. Con estos conocimientos también orientados al plan para la dirección del proyecto, a planificar muy bien el proyecto, entonces yo hago una muy buena combinación, un muy buen complemento de la gerencia técnica y la gerencia estratégica de proyectos. Este es un primer acercamiento para empezar a observar qué es eso del cuerpo del conocimiento desde la versión 6 en su aspecto de gestión técnica de proyectos y como el complemento de la versión 7. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el cuerpo del conocimiento, con el PMBOK en su versión 6 y versión 7.